Ya nos acompañan en esta entrevista María del Carmen Fleitas, directora de WCS Paraguay, y Laura Villalba, también coordinadora de conservación de WCS Paraguay, esta asociación para la conservación de la vida silvestre en nuestro país. Vamos a hablar acerca de los programas que son desarrollados actualmente. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por invitarnos y muy contentas de poder hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Laura, tenemos mucho de qué hablar ahí. Sí, siempre es un gusto venir a exponer un poco nuestras preocupaciones incluso aquí en el canal. Y este programa específico en donde lo que se busca es preservar el área silvestre de los jaguares. Sí, lo que nosotros hacemos en el programa de conservación de jaguares, que tiene ya varios años, comenzamos en el 2012, es tratar un poco de armonizar o conjugar, digamos, la producción con la conservación. Nuestra área focal es el Chaco y allí la ganadería es evidentemente la principal actividad económica, pero esta se desarrolla en zonas silvestres, en zonas, digamos, con paisajes naturales, donde existen unas poblaciones de vida silvestre, específicamente de fauna, que pueden entrar en conflicto con la actividad económica de la ganadería. Entonces lo que nosotros apuntamos es a lograr esa coexistencia entre el ganado vacuno y las poblaciones humanas y los jaguares específicamente. En general todos los felinos, pero el jaguar tiene la particularidad de que sus daños son económicamente más importantes porque evidentemente es un felino más grande, tiene posibilidad de cazar, digamos, de depredar al ganado incluso más grande. No solamente muchas veces el puma es causante de depredación de ovejas, de cabras, que tienen si bien tiene un impacto económico es menor, pero el jaguar en cambio ya atenta contra la parte de los desmamantes y todo eso. Entonces hay como un rechazo en general al animal, pero nosotros en nuestra experiencia sabemos que se puede mitigar, se puede disminuir ese daño a través de la instalación de una serie de técnicas. Y quisiera un poco que Laura cuente un poco la experiencia en campo de WCS, porque tenemos años ya de instalación de este tipo de técnicas, que son varias, y tenemos unos índices de éxito bastante interesantes que nos parece que puede ser motivo de réplica entre otros ganaderos. Laura, justamente sobre llevar todo esto a la práctica en base a su experiencia, qué es lo que hoy día observan y cómo trabajan en campo, queremos conocer un poco sobre eso. Ya, es que el tema de conflictos es un tema muy real, es un problema muy real. Y uno puede conversar directamente con cada propietario en donde nuestra intención, nuestro objetivo como organización es la conservación del jaguar y conservar el hábitat del jaguar. Pero estos mismos sitios son importantes también para la producción. Entonces existe ese conflicto y es un problema real, a la cual nosotros tratamos de buscarle soluciones reales. Y la solución real no van a desaparecer las mortandades por felinos, justamente porque se superpone el hábitat del jaguar con la parte productiva. Pero lo que sí podemos hacer es disminuir esos conflictos de manera a que para el propietario sea de alguna manera viable la coexistencia. Y es ahí donde se habla de las buenas prácticas. Ahí empezamos a hablar no solamente de buenas prácticas, el tema de buenas prácticas incluso puede ser algo transversal a los esfuerzos de las técnicas antidepredatorias. Las técnicas antidepredatorias buscan disminuir las mortandades por felinos. ¿Qué es lo que hace? Directamente es poner obstáculos a los felinos para que no les sea tan fácil llegar hasta aquellos lotes más vulnerables. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando hablamos de obstáculos serían el cercado, el Sí. colocar en cierta área específica, Sí. son alambres dulces, como se dice normalmente, Sí. o qué tipo de materiales utilizan. ¿Cómo se hace esto? Tenemos varios sistemas, como Laura decía, lo que nosotros tratamos de hacer es dificultarle al animal la llegada hasta el ganado. Entonces hay varios tipos de técnicas. Están las técnicas que se pueden usar principalmente a la noche, que son por ejemplo el tema de las luces LED. Se instalan sistemas de luces LED que funcionan incluso prácticamente en forma autónoma porque tienen un panel solar y tienen una fotocélula que hace que se conecten directamente cuando va oscureciendo, porque también tenemos análisis de que a la noche es donde se producen muchos de los ataques. Entonces eso se coloca principalmente cuando hay una cierta zona donde está el periodo,
el potrero, por ejemplo, de parición, donde están las madres con las crías pequeñas. Se coloca eso en torno al hato, y eso funciona como una luz intermitente que da la impresión de que es una persona la que está ahí alumbrando con una linterna. Entonces el animal como que duda, entonces si es que los animales están solos o no, si el ganado está solo o no, y tiende a evitar eso. Tenemos también la parte de esta técnica, por ejemplo, es adaptada de África. Esto se hacía ya en África para proteger los rebaños de cabras de los leones. Y comenzó de la manera más sencilla, se probó con felinos aquí en América Latina y funciona perfectamente. Entonces se está replicando a muy gran escala en todo lo que es las regiones donde hay felinos en América Latina. Otra de las técnicas es la parte de cercas eléctricas, que lo que intenta es también para proteger al ganado de los felinos, pero ya en áreas más extensas, donde se cambian algunos de los hilos de abajo, que son por donde entraría el felino, se cambian colocándoles corriente eléctrica, que también se usa el tema de los paneles solares, porque también el tema de la electrificación siempre funciona así en zonas aisladas como en el campo. Y se impide de esa manera que los felinos puedan ingresar a los potreros donde están los animales. ¿Esta corriente eléctrica qué es lo que hace? ¿Emite como un choque, una Sí, descarga de energía? no le mata, Claro, pero no le patea, como se dice. Ok. Entonces, eso le produce un efecto también digamos, quitarle la posibilidad al animal de entrar, porque le toma miedo, ¿verdad? A eso. Entonces, ese sería otro de los sistemas que tenemos. Tenemos también el tema de los cencerros, que también lo hemos probado bastante, y eso funciona directamente colgando del cuello del animal una campana, en este caso puede ser de cobre, tenemos también de aluminio, ya probamos varios materiales. Las de aluminio tienden a ser un poco más livianas para los animales, no produce ningún tipo de cambio en el comportamiento, porque teníamos miedo de que, por ejemplo, se dejen de alimentar por tener una campana en el cuello. Que moleste, que genere esa molestia. No tuvimos ese tipo de reacciones. ¿De qué depende, Laura? Para entender, ¿de qué depende que coloque el sistema de luces, de corriente de energía, de las campanitas, como conocemos? ¿De qué depende eso? El trabajo nuestro consiste justamente en testear estas técnicas. Nosotros sabemos que los productores generalmente no tienen el tiempo como para perder, ni mucho menos inversiones. Entonces lo que hace WSS es ir testeando estas técnicas y decir en qué condiciones funcionan mejor y en qué no. Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Generalmente iniciamos viendo, por ejemplo, la realidad de cada propiedad y decir, por ejemplo, en qué épocas del año tiene una mortandad mucho más alta y ver específicamente en esas épocas, que generalmente coincide con la época de parición o desmamante, y ahí colocamos las técnicas. Y depende también de cómo es esa propiedad. Generalmente, cuando tiene un área de reserva muy grande que está junto a los potreros, es como dice María del Carmen, ahí sí o sí va a tener que ser el tema de cerco eléctrico. Porque cerco eléctrico uno puede usar hasta 5.000 metros sin problema y puede entonces aislar esa área de boscosa de los potreros y ponerle un obstáculo más. Se ha puesto en duda el tema del uso de cerco eléctrico, porque mucha gente dice, no, pero no le va a parar a un animal que es bastante grande. Sin embargo, hay estancias en el Chaco que manejan 1.500 búfalos con una hilera de ese cerco eléctrico. Es decir, lo que pasa es que le hace una descarga y ese animal tiene memoria, ya no vuelve, ya no intenta por ahí. Entonces, eso es lo que se busca y buscamos poner ese obstáculo. Dependiendo de las propiedades, entonces hay muchos sitios donde las propiedades son más pequeñas, por ejemplo, y los lotes, en un lote de 200 cabezas, de 200 madres con cría, podemos poner hasta 30 cencerros a las madres, y este produce suficiente ruido cuando se asustan, y eso hace que el animal, que el felino desista de sus intenciones. Hemos probado, por ejemplo, números de cencerros. Probar 10 cencerros en 200 cabezas, probar en un grupo de 200, hemos probado 15, 30. Nos hemos dado cuenta que a mayor número de cencerros, mejor el resultado. Pero también hemos visto si realmente esto les produce estrés, si es que dejan de engordar los kilos que tienen. Un efecto colateral, se diría, Sí, ¿no? hemos probado Exacto. todo eso, como para lo que buscamos es darle a cada productor
la alternativa, pero la alternativa con toda la información. Es decir, esto funciona bajo estas condiciones, estas no van a funcionar acá, estas sí, estas no. Y ese asesoramiento lo podemos hacer ya después de muchos años de prueba, de ensayo y error. ¿En qué zona específicamente para poder ubicarnos, para poder conocer en dónde están trabajando? Nosotros trabajamos prácticamente en todo el Chaco, pero por sobre todo hemos puesto mucho empeño en la zona del Alto Paraguay, donde están las grandes propiedades, donde de pronto están naciendo 5.000 terneros en una misma época. Por supuesto, es donde mayor mortandad se tiene. Hemos tratado de trabajar y de probar estas técnicas en 12 estancias que suman más de 120.000 hectáreas. 150.000 hectáreas. Entonces, la intención nuestra es que esto pueda ser replicable después en las demás. Y es en esta zona en donde se registra la mayor cantidad de presencia de jaguares. Sí, es porque la presencia de jaguares está muy estrechamente correlacionada con la cobertura boscosa. El jaguar es un animal que busca la cobertura boscosa como hábitat, incluso trepan a los árboles, duermen en los árboles muchas veces, entonces ellos necesitan un área boscosa para poder existir. Y sobre todo, cuanto más se acerca la explotación ganadera al bosque, es cuando se produce mayor nivel de depredación. Por eso que siempre hay que tratar una de nuestras técnicas también es el manejo espacial, que es más bien un sistema de planificación donde se trata de dejar el mayor espacio posible entre las franjas boscosas y la presencia del ganado. Se mantienen estos corredores porque, como bien decías, una vez que avanzan hacia sus espacios físicos en donde estaban acostumbrados justamente estos animales, también se los exponen más, o sea, sí, están más expuestos. Se maneja una franja en donde, o estos corredores, como lo dicen, de área boscosa, en donde se puedan manejar estos animales. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer con los propietarios es justamente que las reservas boscosas que quedan en las propiedades sean colindantes, porque en el momento que no tiene una continuidad, digamos, con la propiedad de al lado, que no hay un cierto ordenamiento en forma de corredor, como vos decís, también se pierde un poco la posibilidad de que el animal se pueda restringir a esos lugares, entonces está saltando de isla en isla y ahí en el camino es que o es matado porque es avistado, ¿verdad?, por los ganaderos, o también se encuentra el ganado ahí en el medio y ahí es cuando depreda. Entonces, lo ideal es que se puedan unir las reservas boscosas de las propiedades ya en el momento de la planificación de la propiedad, en el momento de pensar en ese 25%, en qué lado quedará, y lo ideal es que quede colindante con la reserva vecina. Laura, ¿manejan datos también sobre eso, sobre la cantidad de animales o registro de jaguares que tienen? Porque digamos, esas cámaras trampas serían, ¿no? Sí. En donde sí, se puede avistar justamente a los felinos. ¿Manejan datos de cuántos más o menos están en la zona o si tienden a reproducirse o se mantienen al menos? no. Bueno, nosotros estamos haciendo actualmente un proyecto para ver la densidad poblacional, por sobre todo en un área protegida de 720.000 hectáreas, que es el Defensores del Chaco, para sacar un poco una densidad aproximada. Porque se habla mucho, estamos hablando de 500 jaguares en el Chaco, o incluso algunos dicen 300, no se sabe a ciencia cierta exactamente cuánto es, pero sí nuestro fototrampeo siempre registra madres de jaguares con 2 crías, con una cría, o sea que de que la población está en equilibrio, está en equilibrio. Ahora muchos de nuestros esfuerzos se basan mucho también en el tema, como dice María del Carmen, de mantener las coberturas boscosas que se puedan, pero por sobre todo en la conectividad entre estas. Entonces se habla de corredores de conectividad, se habla de que incluso las cortinas rompevientos podrían ser considerados corredores si tienen la anchura necesaria, por ejemplo, porque los jaguares caminan mucho más, o sea que caminan 300 kilómetros, caminan 200, dependiendo si es macho o hembra, pero tienen el rango de movimiento bastante amplio en donde buscan pareja, donde buscan alimento, donde buscan refugio. Entonces muchas veces una sola propiedad no va a sustentar toda una población de jaguares. En realidad esa población se está moviendo entre más propiedades, entre los parques nacionales. Entonces, si manejamos un número aproximado por propiedades, dependiendo de todos los registros que tenemos, vamos sacando que en ciertas propiedades de
hay una en particular de 18.000 hectáreas donde hemos identificado a 7 individuos diferentes, porque se los puede diferenciar por sus patrones de mancha. Y en el Defensores, en un 10% del parque, donde logramos monitorear por 2 años, hemos incluso identificado hasta 13 individuos diferentes. ¿Cuántas hectáreas tiene el parque? 720.000 hectáreas. 720.000 hectáreas que alberga a una cantidad impresionante de... Seguramente, pero ahora nosotros en 2 años hemos logrado monitorear el 10% del parque. Es bastante difícil, lleva tiempo. Es todo un trabajo de investigación. Generalmente sacar una densidad poblacional de un área así de grande nos llevaría como 5 años, pero en eso estamos. El conflicto, como bien decían, esto siempre está, e inclusive todavía puede aumentar cuando así también aumenta el área de producción muchas veces, y no se tiene en cuenta estas recomendaciones en los trabajos que ustedes realizan. Pero esto no solamente es aquí en Paraguay, esto es en la región, y me gustaría que hable también sobre este material. Que tenemos justamente para presentar a los Justamente lo que le queríamos comentarles es que este tipo de experiencias... Voy a mostrar aquí mientras explicas. Bueno, esta es una compilación de trabajos sobre conflictos entre felinos y humanos en América Latina. Nosotros participamos, el participante por Paraguay es WCS a través de una publicación, un capítulo que escribimos nosotros sobre la experiencia en el Chaco que tuvimos con esta prevención de conflictos. Me gustaría también que se vea un poco la diversidad, la diversidad, 77 instituciones, 110 autores, 18 países han intervenido en esta publicación que tiene casi 500 páginas, donde se describe todo tipo de técnicas antidepredación que se han aplicado históricamente, ¿verdad?, por décadas. Como bien dijimos, es un tema de ensayo y prueba todo el tiempo, buscando cuál es el método más efectivo. Pero también pudimos publicar ya en este libro nuestra experiencia nacional, digamos, con el tema de técnicas antidepredatorias en el Chaco, gracias también a la colaboración, y eso tenemos que destacar, la apertura que tienen los ganaderos para que se pueda usar su campo como un campo experimental, digamos, para este tipo de técnicas. Intercambiar esta información es fundamental para poder avanzar hacia el mismo objetivo, ¿no? Exacto. 18 países los que intervinieron. 18 países, tenemos 77 instituciones, entre ellas la nuestra, que pudo insertar un capítulo también para contar su experiencia. Y lo que es destacable, sobre todo, que este tipo de técnicas que estamos usando acá en Paraguay se usa en muchos otros países de la región. No somos los únicos, tienen diferentes grados de efectividad de acuerdo también al arreglo espacial que tienen las propiedades. Algunas son más pequeñas, algunas son más grandes, algunas tienen franjas boscosas, a veces el bosque está alrededor, incluso hay algunas que tienen costa de mar en el medio, tienen la parte del ganado al lado del mar. ¿Dónde se puede encontrar, o dónde uno puede encontrar este material? Esto está en la página del instituto. El editor fue el Instituto de Investigaciones von Humboldt de Colombia, y ellos hicieron la edición, hicieron la compilación, y en su sitio web está el material en formato PDF. Se puede bajar. El mismo material que tenemos en este formato físico, así el libro, así está mismo, también en la web. Completito, las 500 páginas. Se puede descargar gratuitamente sin ningún problema. Es decir, que los productores que están observando esta entrevista y quieran conocer acerca de la experiencia en el cual WSS también aportó, van a encontrar en la web esto. Solamente eso como una prueba de que las técnicas antidepredatorias son una solución para mitigar el conflicto entre felinos y humanos, no solamente en nuestro país. Estamos todos los países que comparten el rango de distribución de los felinos, específicamente los jaguares, pueden y han probado estas técnicas y han tenido buenos resultados. O sea que entre una propiedad sin técnica y una propiedad con técnica hay una marcada diferencia positiva. Entonces esperamos y alentamos a todas las instituciones o a todas las personas que quieran conocer más sobre ellas, no solamente a bajar el libro, sino también a acercarse a nosotros y a discutir un poco qué tipo de solución podemos darle. En ese sentido de acercarse a ustedes, Laura, ¿estos proyectos son encarados por WSS o estos están abiertos también a recibir otro tipo de proyectos para poder, digamos, encaminar esto hacia un objetivo? De hecho, nosotros estamos muy abiertos incluso a sumar más propietarios. Ellos se acercan a nosotros, vamos a sus propiedades, estamos viendo, buscar con ellos soluciones. Al final, el objetivo principal de WSS es la conservación del jaguar. Entonces,
cuanto más podamos nosotros apoyar, asesorar, acompañar, hasta donde los fondos nos den, lo vamos a hacer. Incluso contamos con el apoyo, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Asunción. Le dio un carácter bastante académico a estas investigaciones, le dio el respaldo académico a estas investigaciones y de hecho es un partner nuestro que también está desarrollando juntamente con nosotros estos trabajos. Y sí, nosotros estamos en esto, queremos que se replique, ese es el principal objetivo y vamos a seguir trabajando con esto, vamos a estar atentos para seguir ayudando en este tema. Me llamaba la atención en lo que hace a el área boscosa, en donde hoy día operan, y en lo que refiere al parque. ¿Cuántas hectáreas decías? 720.000 hectáreas 720.000 tiene hectáreas. en total el Parque Nacional Defensores del Chaco. ¿Quién se encarga de preservar esto o de cuidar, o decirlo de cierta forma? Bueno, eso por ser Parque Nacional está a cargo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. O sea, son ellos los que tienen que designar a un guardabosque. Sí. Y son... Hay todo un programa Hay de un programa. áreas silvestres protegidas Sí. que maneja la cantidad de guardaparques que tiene que haber en cada parque nacional, en todos nuestros ¿Cuánto parques tenemos hoy nacionales. día para...? Como Estamos en 2, me parece. 3. ¿Dos? Para el parque. No, de los parques nacionales. Sí, de los No. parques, digamos, las personas que se encargan de... Uf. Bueno, ese es un gran déficit que tiene y ese es otro tema que podríamos hablar muchísimo, el tema del Parque Nacional Defensores del Chaco, uno de los parques más grandes del país, que representa una biodiversidad muy característica de todo el Chaco, pero en este momento tiene un máximo de 2 o 3 guardaparques. 3 guardaparques para 720.000 hectáreas. 3 Casi guardaparques imposible. para 720.000 hectáreas. Sí. Ahí hay un problema de priorización ya a nivel de gobierno nacional, porque es lo que pueden hacer con su presupuesto. El tema es que de Secretaría del Ambiente pasó a Ministerio del Ambiente con una categorización evidentemente superior, pero no le acompañó un aumento de presupuesto. Entonces, nosotros también entendemos por ese lado que hay una limitación presupuestaria muy seria, porque se debe priorizar a nivel de gobierno el tema de la Y como decía conservación. Laura, es prácticamente todo un programa donde tendríamos que hablar de esto de vuelta. Así mismo. Agradezco su presencia, muchísimas gracias por darnos más detalles acerca de este programa que están desarrollando, que van acompañando, y también ya hacemos extensiva la invitación a los televidentes a que conozcan un poco más también, a que puedan dar seguimiento a la página, pueden ingresar a WSS Paraguay. Paraguay.wcs.org. Ok, y allí van a tener los detalles acerca del programa. Gracias, Laura, Sí. por venir. Muchas gracias a vos.